Vamos a revisar la ventana de Premiere, preferencias, general. General está básicamente por default. El único que yo tengo cambiado es Bins. Double click, open a new window. Hace lo siguiente. Doble clic. Abre la ventana. Puedo revisar mi material. No se llena aquí de cosas. Me gusta tener poco. Premiere, preferencias, general, apariencia, lo tengo por default. Audio, lo tengo casi todo por default, excepto play audio while scrubbing. Hace lo siguiente. Me gusta poder seleccionar el audio cuando me estoy moviendo en la línea de tiempo. Premiere, general, audio hardware. Mi configuración personal de Mac. Uso el máximo que da mi tarjeta de audio, que en este caso es de USB, de 44100. Autosalvar. Automatically Save Projects. Seleccionado. Lo tengo cada 5 minutos. Y el número máximo de proyectos de 150. Tengo también seleccionado Autosave, also save the current projects, porque trabajo en Productions. Capture, no lo uso. Collaboration, Collaboration System, Team Projects. Enable Project Locking, nombre de usuario. Control Surface, no tengo. Device Control, no necesito. Graphics, no lo uso. Labels, esto es a título personal. Yo tengo configurado los label defaults. Media, Indeterminate Media Time Base. Yo trabajo con secuencias de 23.976. Es el que tengo seleccionado. He deseleccionado todos estos porque trabajo con Productions y son los settings que mejor me funcionan. Growing Files. Automatically Refresh Growing Files. Apagarlo. Es una función que ya no se requiere realmente. Apagado. Media Cache. Say CFA MPEG Peak Media Cache Files next to bla 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 bla. Seleccionado. Salvar. Y automáticamente borrar cada 15 días. Memoria. El máximo que le pueda dar a Premiere que me permita mi sistema. Playback. Si no utilizo realmente la función de playback, que es mandar output de tu program, de tu ventana de program, entonces desactívalo, porque si no va a estar trabando Premiere todo el tiempo. Haz de cuenta que está tratando de utilizar una función y tratando de enviar el video, pero pues si no lo vas a utilizar y no lo vas a enviar de esa manera, te va a utilizar más recurso y de manera dioquis. Apágalo por completo. Sin settings, igual. Timeline. Esto es a título personal. Video Transition to File Duration. Yo lo tengo en 30 frames, que es un poquito más de un segundo. Esto lo tengo igual. Snap. Perdón. Snap Play Heading Timeline. Snap is Enable. Lo tengo seleccionado. Y he deseleccionado Play After Rendering Previews. Esto es que cuando termina de hacer el render, el clip empieza a tocar automáticamente. Yo lo tengo deseleccionado para yo darle play o cuando yo quiera. Trim, lo tengo por default. Realmente no tiene ningún problema. Y esta es toda la ventana de preferencias de Premiere. General, Appearance. Realmente los más importantes para que te funcione mejor Premiere y no se esté trabando tanto serían los siguientes, así los de default. Media. Automatically Refresh Growing Files, apágalo, no sirve. Y Playback, si no estás utilizando realmente la función de Playback. Enable Mercury Transmit, apágalo, no lo necesitas. Y básicamente es eso. Espero que te sirva y bye bye.